adentrarnos en este caso de, digamos, acoso en las redes sociales, a veces justamente estos lugares, las redes sociales, parecen ser como lugares que no tienen reglas, en el que cualquiera puede agredir a cualquier persona, al otro, sabiendo que no va a tener consecuencias, consecuencias en el mundo real, ¿no? Pero parece que sí las tiene. Bueno, por eso mismo es que 16 mujeres, entre las que se encuentran comunicadoras políticas, funcionarias públicas, denunciaron a un abogado de nombre Fabricio Bacigalupo por acoso en redes sociales. Y nosotros en este momento estamos en contacto con Lucía Fernández, que forma parte del equipo legal de las denunciantes, con Juan Sereta a la cabeza. Lucía, gracias por estos minutos, primero que nada. Y nada, primero la pregunta de cajón, ¿no? ¿Por qué penal? ¿Por qué es una denuncia penal? ¿Y qué significa esta denuncia que ustedes están haciendo? Buenas tardes para todas y todos. Sí, exactamente. Nosotros estamos en este momento en presencia de lo que sería el fenómeno de violencia en redes sociales, o ciberviolencia, o e-violencia, violencia mediática. ¿Y por qué penal? Bueno, este fenómeno tiene derivaciones en otras tantas áreas, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la materia penal. Lo que nosotros hicimos con esta denuncia fue poner en conocimiento de la Fiscalía acerca de un conjunto de hechos que podrían eventualmente configurar conductas penales. Eso lo va a determinar obviamente la Fiscalía, que es el órgano competente, y que, bueno, estaríamos hablando de algunas figuras penales que tenemos previstas en la legislación penal, como la incitación al odio, el desprecio o la violencia hacia determinadas personas, la comisión misma de esos actos de odio en una instancia posterior, eventualmente difamación e injurias, y también tenemos que tener en cuenta toda la configuración que está prevista en la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, en los términos fundamentalmente del artículo 6 de esta norma, que nos habla de violencia simbólica, política y mediática, así como por identidad de género hacia las mujeres, pero también hacia otros colectivos, ¿no? Y la particularidad que tiene, más allá de las connotaciones penales en sí mismas, es que también tiene esta modalidad agravada, que es lo que nosotros estamos solicitando, como muy bien ustedes recién decían, que tiene que ver con un agravante que prevé el Código Penal en relación al medio en el cual se difunden estas expresiones o estos discursos. Yo creo que acá el punto neurálgico del debate, en función de lo que ustedes venían recién comentando, tiene que ver con, bueno, ¿qué límites existen en las redes sociales, ¿no? Una cosa es la libertad de expresión, pero ya cuando existe un hostigamiento, un acoso, denigración, ya estamos ante conductas punibles y previstas como delito en nuestra legislación, ¿no? Manifestaciones que en general son sistemáticas, predeterminadas. En este caso puntual se dio, pero si nos saliéramos de este caso puntual y fuéramos a lo conceptual, encontramos eso, ¿verdad? Conductas reiteradas, no espontáneas, que buscan en todo caso no transmitir una simple opinión, sino que en sí mismas están conteniendo un mensaje cargado de violencia, ¿verdad? Y entonces, más allá de lo conceptual, creo que hay determinados discursos que transitan desde lo que es la discriminación hacia la violencia propiamente dicha, con destinatarias o destinatarios que poseen determinadas características, ya sea por la identidad sexual, las representaciones políticas, militancia en determinados espacios. ¿Hay antecedentes, acaso similares a esto? Bueno, no contamos con demasiados antecedentes. Muchas veces estas situaciones quedan en la órbita de lo que son mismo las redes sociales y no trascienden demasiado. Y creo que una de las características principales que tiene justamente este tipo de fenómeno, y que también ayuda a delimitar lo que es la libertad de expresión y los discursos de odio, tiene que ver justamente con eso, con la masividad, con el repliegue que se le da a este tipo de conductas, ¿no? Si nosotros analizamos, se hace conceptualmente por la doctrina, ¿cuáles son esos límites? Bueno, tiene que existir un contexto dado. Después el alcance de las expresiones, ¿verdad? Tiene que haber una permanencia, una trascendencia en el tiempo, más allá de que el autor de las mismas borre el contenido en redes sociales, y todo ello afecta obviamente sobre la psiquis y el cuerpo de las víctimas, ¿no? Lucía. También la probabilidad de que llegue a otras personas, ¿verdad? Que
Sí, las escucho. No, que justamente te quería, recién mencionaste algo que te quería preguntar, que tiene que ver con las pruebas y con lo que quizás uno publica y después lo borran. ¿Cómo es ese proceso de reunir las pruebas, borra el contenido que subió? ¿Cómo funciona en estos casos? Bueno, en estos casos, como en tantos otros, lo que se hace es reunir la evidencia, muchas veces a través de capturas, de videos, que pueden estar eventualmente certificados o no por los mecanismos legales que tenemos. Eso se aporta a la Fiscalía y forma parte de la investigación. Al día de hoy, lo que puede suceder es que si esas publicaciones luego son borradas, eso puede llegar eventualmente a implicar una dificultad probatoria en la investigación posterior. Pero también sabemos, gracias al avance que se ha logrado con las pericias informáticas, que también hay eventuales posibilidades de llegar a recuperar el contenido de esas publicaciones, más allá de que el autor, digamos, las haya borrado en sus dispositivos. Porque además el repliegue que se da, ustedes saben bien, por las redes sociales, que se retuitea o que se copian y pegan los mensajes, hace que llegue a más personas, y justamente esa es una de las características esenciales de estos discursos de odio o cargados de violencia, que el efecto expansivo que tienen, ¿verdad? Y que a su vez también otra de las características es que el perpetrador o el victimario no ve la reacción inmediata de las víctimas. Esa es otra gran característica que tiene, entonces deja señales que son a veces invisibles o intangibles, ¿verdad? Y tiene un límite bastante claro con la libertad de expresión, porque deja de ser un simple enojo, una simple molestia o una simple descarga en redes sociales, sino que pasa a ser ya una incitación a otros grados de violencia más graves, ¿verdad? Lucía, quiero preguntarte por varias cosas en realidad, ¿no? Pero pensando en esto, hablábamos de alguien que tuitea, ¿no? Y borra. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el que tuitea una agresión, ¿no? A alguien, como vos decías, que encuadre esto, y después en un mismo tuit, o sea, la misma persona, pida disculpas. ¿Me explico? Como vimos mil veces. Sí, muchas veces. ¿Y cuántas veces se termina solucionando ahí, no? Para la justicia, ¿eso es válido? ¿Me explico la pregunta? Más allá de que para la persona sea válido. Se entiende clarísimo la pregunta. Eso tiene que ver con las implicancias de este fenómeno y cómo se entrecruzan los conceptos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la ley de medios. Muchas veces estos discursos se suelen asociar a las prerrogativas que tiene la ley de medios. De hecho, la jurisprudencia lo ha estudiado, qué pasa con las publicaciones en Facebook, en Twitter. Y en realidad depende un poco del caso concreto. No te puedo dar una respuesta general, pero sí te podría decir que muchas veces son aceptadas esas aclaraciones o ese pedido de disculpa en redes sociales, porque se entiende que la reparación de alguna forma tiene que venir del mismo medio donde fueron vertidas las expresiones violentas o las expresiones ofensivas. Claro. Pero eso tiene que ver, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con ese límite fino que hay entre que sea una incitación o un discurso de odio a un simple descargo o enojo o molestia en redes sociales. Que puede ser una opinión Entonces, contraria, digamos. Claro, apenas una opinión contraria. Exacto. Y que puede ser violenta, pero que se resuelve en el momento. Exacto. Y tiene que ver con eso que yo les decía, que roza los límites de la libertad de expresión, de ser un simple enojo, una simple manifestación. Este fenómeno que nosotros estamos denunciando ahora, y en general en lo que tiene que ver conceptualmente con los discursos de odio, tiene una característica notoria de masividad, de incitación a acciones violentas, de permanencia, de trascendencia, de generar otro tipo de daños que van más allá de una simple expresión de enojo o molestia, ¿verdad? Y por eso también tiene las connotaciones penales que tiene, ¿no? No es una simple opinión, sino que va mucho más allá de eso. Es importante lo que vos estás diciendo, porque en este momento debe haber mucha gente que debe estar pasando por esto mismo, pero no son notorios, digamos, no son figuras públicas. Claro. Y habría que ver si la solución tiene un alcance, digamos, para el resto de la ciudadanía, porque hoy estamos hablando de personas conocidas, de mujeres que están en el marco de la política, bueno, en fin. Comunicación. Exacto, abogadas, en fin, gente conocida. Entonces cabe la posibilidad que la gente piense, bueno, como son conocidas, va a haber una solución para ellas. Lo mismo que pasó con aquella persona que amenazó al presidente de la República. Como es el presidente de la República, hubo una resolución. Lo importante es establecer un antecedente para que cualquier persona que se sienta, digamos, vulnerada en sus derechos, tenga la posibilidad de sentirse amparada, ¿no?
Y está bueno, ¿es un agravante que sea figura pública? Claro. ¿O que tenga mucho más seguidores, Sí, por sí, ejemplo? No, es un agravante en sí mismo el medio masivo en el que se da. Justamente por las características de ser una personalidad pública, el repliegue o la expansión de ese mensaje se va a configurar, pero no es que sea un agravante porque sea una figura pública. No sé si me explico. Sí, Claro. claro. ¿Qué pasa con el que la comparte? Si se da, por ejemplo, que la justicia termina fallando a favor de quienes están acusándolo. ¿Qué pasa con los que compartieron todas esas publicaciones, por ejemplo? Digo, ¿se cuadra como cómplice, por ejemplo? Bueno, en ese caso habría que ver. Por el momento no se está manejando, pero habría que ver el alcance que tiene ese retuiteo o ese repliegue de las publicaciones para ver si encuadra o no en alguna de las figuras penales que estamos manejando. Claro. Pero lo que ustedes decían recién es muy importante de destacar porque más allá de que todo este fenómeno tenga consecuencias penales, esto no es tolerable en ninguna persona, ¿verdad? No debemos de olvidar que esta victimización a través de redes sociales o nuevas tecnologías constituye un problema social de gravedad que no afecta solo a las víctimas puntuales de estos hechos, sino a toda la sociedad. ¿Es igual de grave que alguien acuse, acose o hostigue personalmente como en las redes sociales? Por supuesto, es igual de grave. Es igual de grave. Es igual de grave. La particularidad que tiene es la expansión y la masividad. Y justamente como son personalidades, activistas, etcétera, obviamente que va a tener otro repliegue. Pero en realidad es igual para todas las personas. De todas formas, la sobreexposición, digamos, de ese acto de violencia te deja súper expuesto porque ahí no necesitas alguien que venga a decir, sí, yo lo vi, yo lo escuché. Te vio todo el mundo, te escuchó todo el mundo, te leyó todo el mundo. O sea, las pruebas están ahí. Hasta te diría que es más fácil. Estás más regalado, claro. Sí, claro, porque lo otro depende de lo que diga uno, es tu palabra contra la mía. Lógico. Pero acá las pruebas están ahí escritas. Exactamente, sí. Sí, como les decía hoy, la permanencia, la trascendencia, los efectos nocivos que tienen, todas las posibilidades de repliegue que se aumentan exponencialmente, la intención clara de causar daño, de negar ciertos colectivos, de incitar acciones violentas, mismo la insensibilidad que genera que la persona no pueda tener una reacción inmediata porque se dispara, ¿no? Se repliega ese contenido en tantos sitios que es imposible de frenarlo. Entonces, eso en sí mismo está generando un daño de magnitudes que son incalculables en realidad. ¿La pena puede ser prisión? Bueno, algunos de los delitos que estamos denunciando tienen penas privativas de libertad. Habría que ver cómo lo configura la Fiscalía y la investigación. Bueno, recién está empezando, vamos a ver en qué queda todo esto, ¿verdad? En Uruguay, creo que no hay ninguno, pero ¿hay antecedentes en alguna parte que ustedes tengan detectados en el mundo de alguien que haya ido preso por algo similar? Bueno, en Uruguay no conozco, no, ya te digo, en general suele haber un límite bastante fino con lo que es la ley de medios y la expresión en redes sociales que muchas veces se soluciona, como tú decías muy bien hoy, a través de una disculpa pública o con ese tipo de reparación. ¿Sabés lo bueno de alguna manera de que este mecanismo empiece a funcionar? Es que los agresores entiendan que ya no se pueden amparar en un perfil anónimo y hacer cualquier cosa, amparándose en eso. Es importante decirle a la gente que de una u otra forma se los puede encontrar, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que el mensaje es que, no todo vale en las redes, ¿verdad? Es una señal que hay que dar también como mecanismo de prevención. Y me interesa destacar algo muy importante que tiene que ver con que esto es una manifestación más de violencia, ¿verdad? Sí, que no es nueva en nuestra sociedad. Lo que cambia aquí es el medio o el vehículo que son las redes sociales, pero seguimos hablando de una manifestación más de un fenómeno estructural que es la violencia. Uruguay ha avanzado muchísimo en lo que es la legislación, en buenas prácticas, y eso hay que cuidarlo, hay que culturizarlo, hay que brindar garantías
y hay que hacer que se logren las garantías que ya están vigentes, es decir, todas las garantías con las que nosotros ya contamos, todas las herramientas, hacer que se efectivicen. Lucía, vos recién decías que hubo un avance, pero ¿no la venimos corriendo un poco atrás en comparación con otros países? España, por ejemplo, tiene una regulación propia de la temática de redes sociales. ¿Acá hay alguna regulación o hay una idea de eso? O bueno, se buscan lo que decías vos o lo que está pasando ahora, diferentes perfiles dentro, ¿no?, del Código Penal, por ejemplo. Lo que sucede es que muchas veces tendemos a pensar que nuevas regulaciones nos van a dar mejores resultados. En realidad yo creo que con las herramientas que tenemos, perfectamente este tipo de conductas se adecuan a lo que necesitamos en relación a este fenómeno, y a no olvidarnos que también hay mucha legislación internacional que el país ha ratificado, tratados internacionales que se han ratificado, que perfectamente ingresan como parte de nuestra normativa interna y que perfectamente se puede aplicar. Sin ir más lejos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los principios de Yakarta en materia de derechos de las distintas identidades sexuales y los distintos colectivos, en relación también a la violencia. Por lo tanto, creo que la normativa está, no necesitamos, sí, obviamente siempre se pueden plantear avances y nuevos mecanismos de protección de derechos, pero creo que con las herramientas que tenemos sencillamente hay que utilizarlas, darle un buen uso, y después va a depender también de un cambio cultural, ¿verdad? Claro. Esto que decían ustedes hoy al principio, bueno, ¿para qué usamos las redes sociales? Bueno, claro, todos sabemos, Internet es una herramienta increíble, pero que hay que darle un buen uso. Muy bien. Lucía Fernández, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Buena tarde. Es un tema complicado, ¿no? Porque muchas veces vos decís, bueno, países como vos hablabas de España, ¿no? Que tienen, digamos, como resuelto dentro del marco normativo todo este tema. Pero vos pensás también cuántos hechos de violencia en el mundo que se avisan por las redes. Ah, sí. ¿Cuántos estudiantes en las universidades de Estados Unidos nos cansamos de ver? Convocados. Convocan, aparece la imagen, están en Facebook, están en otras redes sociales. Y vos decís, si esa persona estuvo tanto tiempo avisando que iba a hacer lo que finalmente hizo, ¿por qué no se tomaron los recaudos del Totalmente. caso? A mí me sigue llamando la atención eso. Sí, Por eso a veces siento que no están tan avanzados en ese sentido, porque eso se debería de poder evitar. Totalmente. Siempre me pasa eso cada vez que veo un hecho de esas características, que es un horror, ¿no? Sí, Acá sí, estamos hablando de un hecho de violencia que supuestamente nos llegará a mayores. Es un acoso, pero no esto que llega a matar. No las gente. matanzas de claro. en Pero las ¿no te llama la universidades atención? de Estados Unidos, por supuesto. Porque Porque además se descubre después que hacía mucho que lo estaban haciendo y demás. Sí, y la claro. gente que lo vio, la gente que lo escuchó, la gente que no se podía haber hecho nada, es raro. Es raro.